Bueno, buenos días José, buen día Carlitos, para mí buen día. Se ve que están ocupados y por eso, bueno, con Carlos pude comunicarme, no sé qué tendrá José, seguramente trabajo, sábado a la mañana a esta hora ya hay actividades, hay situaciones que hay que salir a resolver. Pero no quería dejar pasar este momento que yo tengo tiempo, entonces les dejo grabado algún video de los temas que siguen, ¿no? El tema que seguiría en realidad es Santísima Trinidad, que nosotros ya habíamos visto al inicio que la razón natural puede conocer a Dios, pero como es Dios al interno, la razón natural puede llegar a pensar en un Dios como omnipotente, como poderoso, porque los efectos que produce me pueden llevar a esa conclusión. Pero no me pueden llevar, por ejemplo, a pensar que Dios es Trinidad, porque eso es revelación sobrenatural. Es decir, yo necesito la Sagrada Escritura, necesito a Jesucristo que se haga carne, que venga y que revele cómo es Dios, ¿no? Cómo yo lo puedo conocer de modo personal. El tema de la Santísima Trinidad lo vamos a dejar para una próxima clase, no sé si presencial, pero es el tema central de la fe, entonces me parece que vamos a dejarlo para otro momento. Yo quería ahora dar en una serie de pequeños videitos para que no sea tan largo el tema de la transmisión de la fe y la Sagrada Escritura. Ya habíamos visto el canon bíblico, cómo se formó, vimos lo que era inspiración, algo hablamos de los lenguajes de la Biblia, pero después con el padre Sergio van a tener más en profundidad clases directamente sobre la formación de los textos sagrados, ¿no? Ahora yo quería hablar directamente de la transmisión de la fe, o sea, cómo nosotros transmitimos la fe en la iglesia a través de la Sagrada Escritura, ¿no? Cómo yo puedo utilizar la Sagrada Escritura. Este es un tema muy pastoral, ¿no? Y sirve a la hora de preparar una catequesis, una charla, a la hora de predicar. Me parece que es importante para el diácono porque el diácono se va a dedicar a la predicación, ¿no? Entre uno de los tantos actividades apostólicas que tiene el diácono, una de ellas es la predicación. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar nosotros el tema de la transmisión de la fe? Hay que ubicarse en un proceso, al igual que el proceso biológico, gestación, nacimiento, ¿no? La fe crece similarmente al proceso biológico. Ya vamos a ver la comparación biológica, pero nosotros tenemos que pensar que la fe tiene que ir de la gestación a la madurez. Como yo parto de la gestación, gestar siempre se gesta entre dos, ¿no? Por lo tanto, parto siempre de la gestación a la madurez de la fe. ¿Y cuáles serían las características de la madurez de la fe, ¿no? A la hora de uno de empezar a pensar, bueno, por ejemplo, en el público al que se tiene que dirigir, tiene que pensar, a ver, este público que yo me dirijo, hay gente que está en gestación, o sea, recién está gestándose la fe. En este público hay gente que ya alcanzó la madurez de la fe, por lo tanto la predicación va a ser de otra manera, ¿no? Entonces, vamos primero a un primer punto que me parece importante, que es cómo llegamos a la situación de hoy. ¿A qué me refiero con situación de hoy? A una predicación aburrida, a una predicación que muchas veces suena a una apología de cosas que no tienen sentido para la vida del hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros llegamos a la situación que llegamos hoy a nivel de la predicación, ¿no? Entonces, para mí, esto no es un punto de vista mío, sino que es un estudio que hace un biblista que se llama Fabio Rossini, que fue mi profesor en Roma. El gran problema, cómo va a iniciar el problema de la predicación, va a ser el tema del mundo del libro y el mundo de la realidad. El mundo del libro y el mundo de la realidad. El problema de la tradición, ¿se acuerdan que tradición significa transmisión, ¿no? De la fe, el problema de la transmisión de la fe, la dificultad para enseñar a enseñar, cómo surge el problema de la dificultad para enseñar a enseñar,
o asimilar la fe, porque enseñar a enseñar significa cómo yo encuentro los procesos para asimilar ciertas cosas que se me están transmitiendo, ¿no? Es decir, el problema para generar la fe y que esa fe sea autónoma, porque hay mucha gente que inicia la fe, pero no madura en la fe. Siempre depende, siempre no tiene autonomía, no tiene madurez. Bien, el evento característico de la historia que hace que haya un quiebre en el proceso de transmisión de la fe va a ser Gutenberg. Gutenberg, nosotros sabemos, el impulsor de la imprenta, era un católico del año 1400, y se da el paso de la cultura oral. ¿Se acuerdan que la fe se transmite oralmente por la predicación, por las narraciones que se cuentan los ancianos en las comunidades, ¿no? Se da un paso con la imprenta, con el invento de la imprenta, se da un paso de lo oral a la cultura escrita. Con la cultura escrita se inicia la lectura mental, con el primer libro impreso, que va a ser ¿cuál? La Biblia. Gutenberg, el primer libro impreso va a ser la Biblia. Entonces, este tipo de lectura mental comienza a separar la realidad del texto. La idea vence la realidad. Acá está el gran problema, ¿no? Y me quedo yo sin contexto. ¿Cuál era el contexto donde yo leía la Sagrada Escritura? La iglesia. Yo me quedo sin contexto, me quedo solo delante del texto, no estoy en la iglesia, y por lo tanto yo empiezo a hacer una lectura mental. Desde mis ideas yo voy a agarrar el texto y no desde la realidad donde surgió el texto. Entonces, si yo me quedo sin contexto, yo voy a empezar a oponer mi idea a la realidad, ¿no? Y quedo yo solo, queda el individuo delante de la sola escritura, que es lo que va a proponer precisamente en esta época Lutero, ¿no? La sola fe, la sola escritura, es decir, el sujeto delante del texto, no el sujeto iglesia, no la comunidad iglesia, no la iglesia aquella que ha transmitido durante tantos siglos la palabra, que después va a ser escrita, sino que yo me voy a quedar solo con mi sola fe delante del texto, solo delante de un concepto o delante de mi sola comprensión del texto. Y acá está el gran problema, acá va a iniciar el problema. El problema de fondo, acuérdense que vamos al tema de cómo se transmite la fe, ¿eh? Entonces por eso decimos acá que hay un problema, ¿no? El problema de fondo de todo esto es que la verdad objetiva, no reside en mi comprensión, en mi poder de abstracción, en mi idea. La verdad objetiva no reside en mi idea, ¿no? Sino en la realidad. De esa manera se separa la verdad de la realidad. Y lo que yo entiendo comienza a ser absolutizado. ¿Qué significa absolutizado? Es decir, lo que yo entiendo es lo único que existe, ¿no? De modo que se absolutiza, ¿qué cosa? La idea por encima de la realidad y por ende por sobre la verdad objetiva. La idea comienza a estar por encima de la verdad objetiva. Este es el primer punto. Entonces, por el contrario, en la cultura oral, que es la cultura donde surge la revelación, donde surge el texto escrito, ¿qué es la cultura? De alguna manera, esa cultura oral es la cultura en la que se va a desarrollar todos los saberes antiguos, ¿no? Principalmente la Sagrada Escritura. Entonces, la palabra es la clave de la comunicación. El texto había que decirlo. No podía ser solo, el texto no podía ser solo mental. Al texto yo tenía que decirlo. Era un papiro donde se escribía un texto, era similar a una partitura musical, porque la palabra es siempre sonora. En la cultura oral, todo lo legible se concibe como sonido. Por ejemplo, Hechos 8, 26, 31, ¿no? Después, si quieren, pueden confrontar con eso. Por eso, en la Biblia, toda la realidad viene de una emisión sonora. Y Dios dijo,
y se hizo. No solo del pensamiento, Génesis 1:3, ¿no? Dijo Dios, exista la luz. No dice Dios pensó, dijo Dios, ¿no? O sea, toda la realidad viene de la sonoridad de la palabra, ¿no? Por eso San Agustín, por ejemplo, en el libro de las Confesiones decía, y me quedaba ronco de tanto leer, porque en la época de San Agustín, año 400, 400, se leía el texto en voz alta, no se concebía la palabra solo mental, ¿no? Y este texto leído en voz alta, ustedes fíjense, prueben de leer un texto de la Biblia mentalmente y leerlo en voz alta, con las comas, con los acentos, y se van a dar cuenta que la cabeza y el corazón empiezan a captar ideas que quizás mentalmente no las captaban, porque la realidad tiene sonido, ¿no? Por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no hay separación entre texto, palabra y realidad, como nosotros lo hacemos hoy, que anulamos la realidad por la idea de los individuos. De acuerdo a tantas ideas, tantas comunidades cristianas van a haber porque cada uno tiene su idea, ¿sí? Bien, digo comunidades cristianas porque Iglesia Jesús fundó una sola, ¿no? Bueno, este es el primer punto de nuestra charla sobre transmisión de la fe y el gran problema de fondo. Ahora vamos a hacer una metáfora para poder entender este problema de cómo se enfrenta la realidad a la idea, pero eso en el segundo video.